Estimada comunidad estudiantil del Estado de México, docentes mexiquenses, el día de hoy la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Académico, en conjunto con la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar, traemos para ustedes el siguiente webinar, el cual resalta por la importancia, ya que día con día, tanto docentes como estudiantes se enfrentan a una situación relevante como estas. ¿A qué me refiero? A la diversidad de las conductas en el aula. Si bien es el docente, juntamente con sus estudiantes, los que interactúan de manera conjunta a través de las diferentes maneras de pensar, hoy la nueva escuela mexicana nos marca maneras distintas para respetar, abonar, contribuir y construir nuevas ideas de trabajo. Quiero darle la bienvenida a la doctora Diana Genoveva, orientadora de la EPO 100, quien nos dará algunas de las características importantes e inclusive estrategias tanto para docentes como para estudiantes para amalgamar esta situación de la diversidad, como dije hace un momento, de las conductas en el aula. Sean todos y todas bienvenidas, esperando que sea de resultados favorables este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, excelente día. Es un placer para mí el día de hoy estar en este espacio, brindarles un cordial saludo de parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Dirección General de Fortalecimiento Académico y bueno, pues del anfitrión, la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar. El día de hoy vamos a platicar en este webinar titulado Diversidad de conductas en el aula, de aquellas diferentes situaciones a las que nos enfrentamos los docentes y sobre todo con nuestra especialista del día de hoy, bueno, pues vamos a buscar la manera de compartir con ustedes estrategias que pueden ser útiles en el día a día del trabajo tan importante que desarrollamos dentro de los espacios educativos. Primero quiero darles la más cordial de las bienvenidas a las personalidades que hoy nos acompañan. Tenemos la grata asistencia de la doctora Elda Silvana Rosales Morales. Ella es encargada del despacho de la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar y por supuesto que es pilar de estos espacios en los que buscamos acercar a ustedes, nuestra comunidad educativa, información relevante que oriente y sensibilice sobre todas estas temáticas que son de suma importancia y de interés para todos. Asimismo, a la doctora Diana Genoveva Guerrero Arce, quien el día de hoy va a compartir con nosotros desde esta experiencia como psicóloga con especialidad en evaluación de la personalidad, también con la experiencia que le da el doctorado en Educación para la Paz y estos 20 años que ha trabajado y desarrollado pues terapia de adolescentes. Muy bienvenida. Gracias. Doctora Diana, doctora Elda. Y bueno, pues también saludo con mucha atención y agrado a los integrantes de esta dirección, maestros, maestras, muy buenas tardes, y pues a la maestra Elizabeth López Ocampo, quien también es integrante de este equipo y bueno, pues que en este espacio será la moderadora. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio con la doctora Diana y vamos a hacer una serie de preguntas. Ella nos va a responder. La primera, doctora, ¿cuáles son los principales trastornos de conducta que encontramos en el aula? Bueno, vamos a empezar haciendo una diferenciación entre las conductas inadecuadas y los trastornos de la conducta. Porque esto es importante conocerlo, porque muchas veces nosotros pensamos que un chico que a lo mejor es contestón, se levanta, interrumpe, es porque es un chico que no tiene una conducta adecuada, cuando a lo mejor en realidad tiene un trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es importante que primero se entienda que existen malas conductas, malos comportamientos, lo que en algún momento se llegó a llamar niños o jóvenes problema, pero que no necesariamente tienen un trastorno. En consecuencia, a esos niños se les tiene que, o a esos jóvenes, en nuestro caso de educación media superior, se les tiene que brindar un tipo de atención diferente a los que tienen un trastorno de la conducta. Por ejemplo, las conductas disruptivas
son conductas que generan disturbio en el salón, que esos niños o esos jóvenes tienen la capacidad de distraer al maestro con cualquier situación. Maestro, ¿cómo le fue en vacaciones? Maestro se fue a la playa, y entonces distraen a todo el grupo, distraen al profesor, porque además tienen un encanto muy particular, ¿no? Entonces se atrapan en esa plática y sacan al maestro de la carretera donde estaba explicando matemáticas, geografía, lo que sea, y lo sacan de la carretera para que platique de sus vacaciones y que empiecen todos a platicar de las vacaciones que tuvieron, que no es que esté mal, porque es importante también brindar estos espacios de convivencia donde nos veamos justamente como seres humanos, no solamente con el maestro y el estudiante, sino donde podamos compartir también esas experiencias. No es que esté mal. Lo que a lo mejor no es correcto es que estos chavos sacan al profesor del entorno para distraer, perder tiempo y generar disturbio en el salón. Es el típico que de repente va a levantar la mano y va a decir un chiste. Y entonces todos se van a reír y el maestro se va a molestar, va a tener que perder tiempo en volver a controlar el salón, y ese es el tipo de situaciones que generan los chicos que tienen conductas disruptivas, ¿sí? Muy diferente. Bueno, estas conductas disruptivas generalmente tienen muchos factores de origen, ¿sí? Que vienen muy particularmente de la familia y de los contextos sociales en los cuales se desarrollan. Por ejemplo, familias donde hay cierto nivel de abandono, o familias muy autoritarias, incluso familias sobreprotectoras, condiciones sociales donde puede haber situaciones desfavorecidas para el estudiante, tal vez ellos están en cuestiones de pandillerismo y demás, ¿no? Entonces esos son los estudiantes disruptivos. Pero es bien interesante, te digo, que tienen un encanto muy particular, ¿no? Porque son chavos muy carismáticos. Exacto. Que requieren a lo mejor la atención, ¿no? Que requieren la atención y que además la llaman. O sea, tú volteas y es el chico simpático, el agradable, el que siempre te va a decir, le ayudo, al que todo el grupo incluso quiere, ¿no? El grupo lo sigue. Entonces, para él es muy fácil lograr esto. Y él sabe que lo puede hacer y por eso lo hace. Entonces, quieren que hoy perdamos la clase, no se lo va a hacer saber al salón, pero ciertamente sí es su intención al distraer al maestro. Y a veces no te das cuenta por este carisma que te digo que tienen muchos de estos chicos, ¿no? Como que no se puede enojar con él no, o con ella, porque ¿no? Incluso te pregunta cosas en las que te atrapas, ¿no? Y entonces pues tú empiezas a hablar y hablar y hablar, y ya cuando te das cuenta ya se te acabó la clase, ¿no? Y entonces el chico está feliz porque logró su cometido, ¿no? Y el grupo también se lo va a aplaudir porque no les diste clase. Entonces todos hablaron de las vacaciones o de lo que hicieron en Navidad. Insisto, no es que esté mal, pero por la intención como se maneja, cosa diferente si el maestro le brinda ese espacio al grupo. ¿Saben qué? Hoy vamos a dedicar esta clase a hablar de nosotros, cómo nos sentimos, qué hicimos, a dónde fuimos. Muy diferente a que alguien llega y te saca de la curva y pues tú te distraes, ¿no? Y dices, chin, ya no di la clase, ¿no? Esa es una conducta disruptiva. Y, por ejemplo, otro tipo de conductas con las cuales te puedes encontrar dentro del aula, pues son las personas que son indisciplinadas, que no saben seguir reglas, pero que no tienen un trastorno, que tienen que ver más con modelos de crianza desde la familia, ¿no? Los modelos de crianza que son muy permisivos generan chavos que generalmente no siguen reglas, no siguen indicaciones, muchas veces no tienen control de impulsos sin necesariamente ser jóvenes con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, esos otros chicos que son jóvenes con conductas que no respetan la norma, que no respetan la regla, pueden ver en cualquier circunstancia una posibilidad de hacer lo que ellos quieran, sobre todo cuando vienen de familias que son muy permisivas y muy sobreprotectoras. No hay un límite, ¿no? Entonces ellos se sienten con el derecho de hacer lo que ellos decidan, porque pues así están acostumbrados en casa, ¿no? ¿Por qué tengo que pedirle permiso? ¿No? Porque tengo, sí, exactamente. Si en casa no lo hago. Claro, entonces ese es otro tipo de conducta inadecuada. Pero existen por otro lado los trastornos de la conducta, como son el oposicionista desafiante, el trastorno disocial, que es muy importante considerarlo, y obviamente el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
más muchos otros, ¿no? Pero específicamente son como muy característicos y se originan generalmente desde la infancia. Entonces, cuando no son diagnosticados con oportunidad, entonces es como una gripe, pueden evolucionar a algo muchísimo más complicado. Por eso siempre es importante diagnosticar desde la infancia. Una vez que se identifica, se tiene que dar un tratamiento para evitar que esto evolucione a algo muchísimo más complejo. A nosotros en preparatoria ya nos llegan personas con mucha complejidad en el trastorno. ¿Por qué no fueron atendidos o no fueron diagnosticados primeramente? Exactamente. Y esto, lo que usted nos menciona, doctor, ¿cómo afecta en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya nos hablaba de la parte de que pues son chicos carismáticos que desvían un poco la atención, bueno, más bien mucho la atención, ¿y cómo afectaría esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, es importante señalar que, por ejemplo, los jóvenes que tienen conductas disruptivas o los que tienen indisciplina como tal, cuestiones de mal manejo de la disciplina, no respeto a la regla y a la norma, pues generalmente son, por lo regular, jóvenes con cierto rezago académico, ¿no? Tal vez el disruptivo no tanto, pero el que tiene problemas de disciplina generalmente sí, porque si no sabe seguir reglas e instrucciones, es poco probable que pues académicamente vaya de una manera regular. En el caso, por ejemplo, de los trastornos de la conducta que están clasificados en el DSM-5, creo que ya es el Manual Diagnóstico y Estadístico para las enfermedades psiquiátricas o mentales, pues aparecen otro tipo de circunstancias bien difíciles, porque el oposicionista desafiante, pues justo como lo dice su nombre, te va a decir que no a todo, te va a retar, te va a desafiar, te va a sacar de tus casillas, y si tú no tienes esas habilidades para poder no confrontar, sino tomarlo como una oportunidad. Que como una oportunidad para poder elaborar esa situación, para poder entender que ese chico tiene un trastorno, y que necesita un tipo de respuesta diferente al de decir, siéntate o me estás faltando al respeto, porque luego los docentes siempre creemos que nos faltan el respeto, ¿no? Y a lo mejor ese chico, al no tener cierto tipo de control sobre su conducta, al tener un trastorno ya de origen psiquiátrico, biológico, pues él reacciona, simplemente son muy reactivos. Sí. Pues no hay un control realmente, no hay una conciencia realmente de lo que él está haciendo, ¿no? Es una reacción, son reactivos. Y entonces el maestro lo toma como una falta de respeto. Y entonces lo manda a orientación, o mandamos llamar a sus papás. Esto, ¿cómo lo podemos evitar? Cuando los papás nos hacen llegar un diagnóstico certero, correcto, y entonces yo identifico que ese jovencito tiene trastorno oposicionista desafiante en el ejemplo que estamos viendo, entonces yo le puedo, como orientadora y pues tengo la experiencia de haber trabajado con jóvenes así, le puedo dar algunas herramientas al profesor en ese tipo de situaciones, ¿sí? Que primero, pues que no se confronte con el estudiante, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante de entrada tener ese tipo de diagnósticos. ¿Para qué? Pues para que también la parte académica vaya fluyendo, ¿no? Ya decíamos, en un primer momento es como debe de enfrentarlo el docente. Pues sí, ¿no? O sea, primero tranquilizarse y no decir, me estás faltando al respeto, me voy a confrontar contigo y no me levantes la voz, porque eso lo único que va a generar es un brote de ira en el chico, ¿no? Lo mismo, todavía peor con los que tienen trastorno disocial. El trastorno disocial o antisocial también es un trastorno, insisto, que se diagnostica desde la infancia y que tiene que ver, las conductas antisociales no es que yo no me quiera juntar contigo o con los demás, no, las conductas antisociales hacen referencia al rompimiento de las reglas y de la norma, ¿sí? Son jóvenes que desde niños estuvieron en contacto con sustancias psicoactivas, participaban en peleas, maltrato animal, es muy característico en el trastorno antisocial o disocial, el maltrato animal, la falta de empatía, la falta de sentimiento de culpa, lo que diría Kohlberg en relación a una falta de desarrollo moral, ¿no? Estos chicos no tienen esta parte del desarrollo moral, entonces ellos sienten que tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, cuando tú identificas esto en la infancia, puedes atenderlo y esto puede no evolucionar a algo más grave.
Entonces, si de niños ya mataban gatitos, mataban perros, maltrataban animales, le pegaban a la hermana, se le ponían al papá, a la mamá, pues cuando son más grandes, son a veces más grandes que los papás, más grandes que nosotros, es muchísimo más difícil controlarlos. El trastorno antisocial es una característica que tienen, por ejemplo, las personas que infringen la ley, ¿no? Todos los delincuentes, secuestradores, violadores, asesinos, son personas que tienen ese tipo de trastorno antisocial, ¿ok? Entonces, obviamente que esto, y tenemos jóvenes así en las escuelas, claro, sí, podrían pensar ustedes que no, pero nosotros que estamos directamente en las escuelas, tenemos de todo, ¿no? Hubo una escuela en donde había un chico que le decían el psycho, ¿no te acuerdas? Del psycho, ¿no? Porque era un joven que de verdad tenía unas conductas tremendas, se drogaba en la escuela y tú para hablar con él tenías que acercarte despacito, ¿no? Decirle, oye, no podemos hablar, claro. Exactamente, ¿no? Entonces es muy importante poder considerar esta diferencia en todos estos trastornos y saber que ninguno de ellos realmente tiene un problema cognitivo o de aprendizaje, sino que tienen problemas de conducta y de personalidad que van a interferir en sus procesos de aprendizaje si no son tratados de manera correcta, de manera adecuada, con base en sus necesidades. Yo no me puedo poner con un chavo que tiene trastorno antisocial porque es muy probable que me lance un golpe. Sí, que, ¿sí? Que se vaya encima de. Porque también tiene que el docente resguardarse, ¿no? Cuidarse de esa parte. Sí, no ponerse en riesgo. Exactamente. ¿No? Pero si el docente no sabe, así es, entonces va a pensar que es un chico que le falta el respeto. Por eso es importante que nosotros le hagamos saber a nuestros docentes cuando tenemos casos así. Siempre, por ejemplo, en el centro donde yo laboro, este año hicimos un listado manejamos 10 grupos en tercer año. Sí. Hicimos un listado completito de jóvenes que tienen algún tipo de diagnóstico en cuestiones de aprendizaje, de salud mental, de salud física. Y entonces se lo hicimos saber a los docentes y se les solicitó que se manejara con toda la discreción posible, ¿no? Que no anduvieran diciendo, él es el que tiene depresión, mira, no, nada. O sea, simplemente para que ellos supieran que tienen este tipo de alumnos y nosotros en junta con los maestros les explicamos cuáles eran las características de cada uno de esos jóvenes y que les pedíamos nada más que tuvieran cierto tipo de tacto para poder trabajar con ellos, que en la cuestión académica sí se les apoyara, pero no nos volviéramos permisivos. O sea, tú debes de apoyar al estudiante, pero como tienes una condición de salud, entonces pues no me entregues nada. No se trataba de eso, nada más que supieran que con algunos había que darles un poquito más de tiempo, que la instrucción tenía que ser de otra forma, que él daba la instrucción a todo el grupo, pero si yo tengo un TDAH, un trastorno con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, yo lo que tengo que hacer es, ¿entendiste lo que te estoy diciendo? ¿Sí te quedó claro? ¿Estás seguro? Verte a la cara. Bien. Es más, repíteme la instrucción, porque entonces así ya me queda claro que sí lo escuchó, porque si no, le hablaste a todo el grupo, entonces no te van a escuchar. Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la dinámica a seguir después de que el docente lo identifica o que ya hay esta identificación de estos alumnos? ¿Cómo manejarlo con el resto del grupo? Hace rato platicaba con una de tus compañeras y yo le decía que dentro de las escuelas los más solidarios son los estudiantes. Muchos de ellos son empáticos, siempre hay excepciones, ¿no? Porque también hay mucha crueldad entre los estudiantes, pero la gran mayoría son empáticos y son solidarios. Entonces eso implica que ellos mismos resguarden al estudiante, sí, lo protejan, lo ayuden a integrarse, que se den cuenta que de repente se está sintiendo mal y eso haga que ellos vayan y busquen ayuda o ellos mismos lo calmen. No tan simple en casos de que se nos desmayó un estudiante. Los que corren a avisarnos son los mismos estudiantes. Y cuando tú llegas a auxiliar a la estudiante o al estudiante, ya están ellos alrededor viendo cómo la pueden apoyar, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con este tipo de conductas, ¿no? Sobre todo en los trastornos más severos como es el antisocial, el oposicionista desafiante y el TDAH. Entonces es muy interesante ver cómo los grupos protegen, ¿no?
cómo se protegen entre ellos y cómo ayudan. Son muy solidarios, los jóvenes de verdad son muy solidarios. Repito, siempre va a haber por ahí el cruel, el que quiere excluir, el que quiere discriminar, pero con ellos hay que trabajar la parte de la concientización, ¿no? De qué es lo que podemos hacer para que estos chavos que tratan de discriminar o de excluir puedan tomar la conciencia de que todos tenemos el mismo derecho a existir, ¿no? Entonces, la forma en la que se puede trabajar con ellos desde la docencia, primero es tener la información, segundo, que tengan las herramientas, que les puedan decir, ¿sabes qué? Tú no vas a ser el maestro de matemáticas o el ingeniero o el físico. Claro. Oye, espérate, Diana, pues si yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, soy experto en lo académico, exacto, en la parte de la enseñanza, del conocimiento de matemáticas, de química, de historia, pero no en la parte socioemocional, ¿no? Exactamente. O de manejo de este tipo de conductas. Por eso es que yo decía que en esta estrategia que utilizamos mis compañeras y yo en la escuela donde laboro, se les dijo, miren, siempre que ustedes vean que alguno de estos jóvenes que les estamos haciendo mención tiene alguna conducta, que ustedes lleguen a darse cuenta que les parezca diferente o extraña, avísenos, mándenos a llamar con algún compañero del grupo o mándenos un mensaje por el celular y pues nosotros vamos y los apoyamos, ¿no? También se les ha pedido que no se confronten. Por ejemplo, si tenemos trastorno disocial o posicionista desafiante, que no te confrontes con ellos, ¿no? Tenemos también personas con autismo, ¿no? Claro. Entonces, las personas con autismo necesitan también un trato muy delicado, ¿no? Claro. Por las características propias de esta condición de salud mental. Entonces, no todos las tenemos, ¿no? Claro. Entonces, es importante, sí, que pudiesen capacitarnos en ese tipo de atención, al menos como los primeros auxilios en salud mental, vamos a ponerlo así. O más bien tratar de saber que tiene conductas diferentes. Exactamente, ¿no? Y que tienen que ver ya sea con un contexto social o familiar, como los disruptivos y los que generalmente son indisciplinados, o por el otro lado, que están los que tienen trastornos de conducta y que a lo mejor incluso están medicados. Así es. ¿No? Ok. Y ¿cuál sería como las instancias, doctora, a las cuales podemos canalizar a estos estudiantes? Ya nos mencionaba, obviamente, pues sí hay la cuestión de que el docente observe cuáles son las conductas, que realmente también por parte de la familia ya haya un acercamiento a las autoridades, a la escuela, para decirles pues qué tipo de trastorno tiene o cómo lo han estado manejando, pero ya al interior, ¿cómo lo hacen ustedes o qué instancias son las a las que pueden recurrir o han recurrido ustedes de acuerdo a su experiencia? Bueno, de entrada, los primeros que deberían de informarnos en relación a la condición del estudiante, pues son los padres de familia o los tutores. Ellos deberían de darnos la información, el diagnóstico y las recomendaciones del especialista que está atendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí cuando me llega alguien a consulta y yo tengo que buscar el apoyo multidisciplinario para que se pueda dar la atención, también lo que yo hago es enviar un documento dirigido a la escuela o al docente o a la persona que lo está refiriendo, donde le propongo ciertas estrategias que le permitan mejorar este vínculo con el estudiante y que permitan también que el estudiante tenga una mejor estadía en ese espacio escolar, ¿no? Entonces, de entrada, lo primero serían los papás, ¿no? Que deberían de traer eso que yo estoy diciendo ahorita, es lo que el papá debería de entregarte cuando inscribe a su hijo en la escuela, sabiendo que el chico tiene alguna de estas condiciones de salud, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero no siempre pasa. O ahora, llegan con diagnósticos de cuando estaban en quinto de primaria, y los diagnósticos psicológicos, los diagnósticos también psiquiátricos, pues generalmente tienen una caducidad de 6 meses, porque va evolucionando, va cambiando, vas creciendo, las condiciones físicas, fisiológicas, psicológicas y emocionales van cambiando, incluso el contexto social, ¿no? Entonces, pues ya no nos sirve ese diagnóstico de cuando estaba en quinto de primaria, necesitamos, me lo quieren poner en prepa, pues ya no me sirve. Entonces, ya es otro grupo, ya también el alumno tiene otra edad. Y las características de la condición de salud también van modificándose.
Entonces los papás insisten mucho en eso, ¿no? En decir, pues aquí está su diagnóstico, Y ya. ¿no? Y no, eso ya no nos sirve. Entonces lo ideal sería que los papás tuvieran diagnósticos actualizados. Pero por otro lado, cuando nosotros llegamos a identificar eso, de entrada sí quisiera decir que en el sistema piensan que a lo mejor no tenemos la capacidad para diagnosticar, ¿no? En mi caso yo sí la tengo, soy evaluadora de personalidad, manejo muchas pruebas psicológicas. Exactamente. Pero no en todos los No en todos los casos. Pero aparte no te permiten diagnosticar, ¿no? ¿Tiene que ser algo por fuera? Tiene que ser por fuera. Tú en la escuela aplicas pruebas de orientación vocacional, esa es parte del área, estilos de aprendizaje, motivación al estudio y demás. Pero si yo quisiera saber si tengo un niño con TDAH y quiero aplicarle, por ejemplo, una prueba Bender, no me lo van a permitir, ¿no? Okay. Aparte no están las herramientas en las instituciones y mucha gente pues no tiene esta capacitación. O si quisiera identificar si hay algún tipo de trastorno de personalidad como el antisocial, quiero aplicar un Minnesota, un MMPI, igual, a lo mejor yo tengo los materiales, pero ni los espacios, ni los tiempos, y muchas veces pues nuestras autoridades en las escuelas nos dicen que esa no es nuestra función. Entonces yo intuyo que ese joven tiene un problema de conducta, ya sea en cuestiones de disruptividad o de otro tipo de trastorno, y entonces lo que voy a hacer es decirle a la tutora que es otra cosa que también hay que trabajar con pinzas, porque si no los papás te pueden decir, es que usted está diciendo que mi hijo está mal, o lo está ¿no? categorizando así, ¿no? Exactamente, lo quiere etiquetar, y no se trata de eso. Cuando uno ve que ese niño o ese joven pues no está fluyendo, no está desarrollándose de una manera pues cotidiana, normal entre la comunidad de jóvenes, algo es diferente. Entonces, pues les tienes que decir a los papás con toda la delicadeza posible, con todo el respeto que debe de ir de manera primordial y con todo el trato digno que debe de tener ese joven, que pues sería importante que se hiciera una evaluación, porque se han identificado algunos tipos de conducta que ponen en riesgo su integridad o incluso la integridad de los demás, ¿no? Entonces, se les sugiere, ¿no?, muchas veces que los lleven ellos a donde ellos deseen, y en muchas ocasiones los papás te preguntan, ¿y usted me podría recomendar a alguien? Entonces, en mi caso yo tengo un directorio de colegas psicólogos, psiquiatras, paidopsiquiatras, que pueden apoyar a los papás para que los puedan diagnosticar. Incluso tengo algunos contactos con el DIF municipal, y esa persona siempre me hace un huequito, ¿no? Para algún joven que lo necesite, siempre me hace un huequito para que lo pueda atender. La licenciada Elizabeth Flores, justamente, ¿no? Entonces, que fue mi alumna hace 1000 años. Entonces, es importante poderles decir a los papás que existen muchas posibilidades para que los puedan atender. Por ejemplo, está el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Si no pueden ir a un psiquiatra, porque también los costos son elevados, claro, a un psiquiatra o a un psicólogo particular, pueden ir al Nacional de Psiquiatría, pueden ir al DIF, pueden ir al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, todos estos están en la Ciudad de México. En el Juan N. Navarro pues atienden a jóvenes hasta los 17 años, creo que 8 meses. Ya después de ahí, pues bueno, pasan a otro tipo de atención hospitalaria, como es el Fray Bernardino Álvarez, que es un hospital psiquiátrico, y si no, al Nacional de Psiquiatría, que para mí es lo mejor que hay en el país en diagnóstico. El problema es que pues muchos papás pues no van a querer ir hasta allá a darles la atención, el tiempo, el traslado, ¿no? Pero otra cosa, pues claro, sí, hagan. Pero otra cosa bien importante es que pues luego los papás, al ser la salud mental un tabú todavía, no quieren aceptar que sus hijos tienen un problema de salud mental y a veces no los llevan. Claro, sí, sí. Perfecto. Pues para ir cerrando, doctora, entonces lo importante, lo primero es que obviamente haya un acercamiento muy específico entre los padres de familia, con las autoridades o los docentes,
Después sería la parte de que hacerlo pues de conocimiento del docente, Sí. y que el docente lo identifique muy bien en los tipos de conducta específicamente para que lo pueda socializar con el resto del grupo, que lo que usted decía era como más, es más fácil, ¿no? Que entre ellos como pares pues identifiquen los tipos de conducta, se protejan, ¿no? Así es. Y sobre todo hacer consciente a toda la comunidad escolar que este alumno pues tiene estos pequeños áreas de oportunidad, digámosle, o conductas específicas para poder pues atenderlo y que él fluya de manera pues lo más normal posible, ¿no? O funcional. Fíjate sería, ¿no? que no es así como socializarlo con los estudiantes. Quien lo socializa directamente es el estudiante que tiene la condición. Porque yo no puedo llegar a decir, oigan, su compañero tiene este tipo de problema. No lo puedo hacer, ni lo debo de hacer. Yo le comento al docente, en juntas con los docentes, para que sepan que tienen, en esta diversidad en el aula, tienen distintas condiciones de salud. Hay jóvenes con depresión, con ansiedad, con TDA, etcétera, ¿no? El maestro lo sabe, pero tampoco el maestro debe llegar al aula y decir, oigan, aquí tenemos dos de personas con autismo. No. Los mismos chicos lo comentan con sus compañeros. Es raro, tiene ciertas conductas así, ¿no? Pues más bien ellos solitos dicen, pues es que yo tengo TDA, ¿no? O yo tengo trastorno de ansiedad, o yo tengo depresión. Entonces, entre ellos mismos lo comentan con sus grupos de amigos, y entonces son los que se van cuidando, se van protegiendo desde esta perspectiva. Pues algo más que quiera agregar para finalizar este conversatorio. Pues yo sí quisiera agregar que es muy importante que dentro de la formación, tanto de los docentes como del trabajo que nosotros hacemos, se considere la capacitación en desarrollo de la personalidad, trastornos de la conducta y demás, porque eso nos brindaría muchas herramientas que nos van a permitir poder resolver situaciones o incidencias que se nos presenten y no poner en riesgo ni al estudiante en cuestión, ni al grupo de estudiantes, ni a mí como docente. No quisiéramos que hubiera este tipo de balaceras, ¿no? Como las que hay en Estados Unidos. Claro. Esos jóvenes tienen trastorno antisocial, Así es. ¿sí? O están con una cuestión de resentimiento muy fuerte, y entonces van y la descargan, una falta de control de la ira, ¿no? Entonces, esas balaceras que son ya tan cotidianas en Estados Unidos y que se hicieron muy famosas por Columbine, no sé si se acuerdan. Sí. Entonces, quisiéramos que eso no pasara aquí. Sí. Ojalá y que nunca pase, ¿no? Sí ha habido chicos que llevan armas a la escuela y demás, pero balaceras de ese calibre todavía estamos bien librados, ¿no? Sí. O que algún joven con algún tipo de trastorno de repente le saque una navaja o una pistola a un maestro, ¿no? Ha habido casos ya, ¿no? Pero son los menos, no hay tantos como en otros países. Entonces, por eso sí sería importante que los docentes seamos capacitados en esa área, en cuestiones de salud mental, y que los docentes se comprometan de verdad a atender esas capacitaciones y que lo vean como parte de su formación, y que esto contribuya a una atención de calidad en ese sentido a los estudiantes, porque bien dicen, los maestros no solamente son meros transmisores de información o de conocimiento, somos los tutores de esos jóvenes cuando cruzan la puerta de la escuela y están con nosotros, y ellos son nuestra responsabilidad, y esa responsabilidad implica también atender cualquier condición que haya de salud, física, neurológica, mental, social, lo que sea. Entonces, yo sí pienso que eso sería lo más importante, la capacitación a los docentes en este tipo de temáticas. No los vamos a hacer psiquiatras, ni los vamos a hacer psicólogos, pero al menos que tengan las herramientas para decir, cuando se presenta esta situación, yo tengo que mantener la calma, no me voy a sulfurar porque me está gritando el joven que está de este tamaño, además lo estoy viendo así, pero como yo soy el maestro, no me voy a dejar. O sea, eso nunca va a funcionar con jóvenes con estas características. Con ellos siempre es ayudarlos a mantener la calma, tranquilizarlos, y si de plano no puedo, busco ayuda. Así es.
Pues doctora Diana, le agradecemos mucho su participación. Gracias. Y toda esta expertise que usted tiene en el tema, pues nos ayuda mucho a sembrar esta parte de la comunidad escolar, de acercarnos a este tipo de temas que son muy importantes, que no solamente afectan a la parte académica, sino también a la parte socioemocional. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias.